Estamos de regreso en El Real hablando de un tema que nos concierne a todos y es la murmuración. Yo sé que todos en algún momento de la vida hemos escuchado algo malo de alguien o incluso lo hemos hablado. Pero yo te quiero preguntar hoy, Pablo, ¿por qué? ¿Por qué la murmuración es un hábito que nos desconecta de Dios y por ende tan perjudicial con nuestra relación con Él? Mira, todo en la relación con Dios funciona en doble vía. ¿Qué quiere decir esta doble vía? Que aquello que yo espero de Dios, primeramente yo debo darlo o intentarlo dar, ¿verdad? Si yo le estoy pidiendo a Dios que me bendiga económicamente, recibo muchas peticiones de oración de personas que dicen que necesitan una bendición económica, pero detrás de esa bendición económica que están esperando hay un corazón mezquino que no es capaz de dar. Entonces yo quiero cosas de Dios, demando cosas de Dios, pero yo no doy de esas cosas. Entonces en ese factor de reciprocidad, la murmuración afecta mi vida cuando yo, hablando mal de otro, espero que Dios haga bien hacia mí. Entonces Dios lo primero que nos pone en contexto y nos dice: no, Señor, aquello que usted demande de mí, ofrézcalo a los demás. En eso se resume la ley y los profetas. Amarás a Dios con todo tu corazón y toda tu fuerza y al prójimo como a ti mismo. Siempre lo que esperemos de Dios, mínimamente debemos nosotros intentarlo ofrecer dentro de nuestras posibilidades. Nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible que le estamos pidiendo. La fe, el caminar espiritual siempre se da en una doble vía de reciprocidad. Entonces, ¿qué estás queriendo decir, Pablo? ¿Que para que Dios haga una cosa con uno primero la tiene que hacer? No necesariamente, pero la actitud de nuestro corazón debe estar abocada a comprender que nosotros no podemos caminar en incoherencia. No podemos decir, Dios provee, cuando yo tengo un corazón mezquino que nunca da. Un corazón egoísta no va a recibir la bendición de Dios. Un corazón que está murmurando de las personas no va a recibir la valoración de Dios. Dios no va a hacerle ver a esa persona o no va a edificar su camino. No va a hacer que sea reconocido de alguna otra manera. Entonces es muy delicado. Esa persona no va a brillar precisamente por la unción del Espíritu Santo, sino que por el contrario le va a tocar brillar por otras cosas, menos por la unción, menos por la gracia de Dios. Así es. A veces, Pablo, como creyentes, prestamos atención a pecados que parecieran ser muy graves. Entonces, bueno, yo no mato, yo no robo, yo no soy una adúltera, y descuidamos pequeñas faltas que también son muy graves, que aparentemente son pequeñas, pero en realidad son graves. Por ejemplo, la murmuración. Entonces, tú lo decías al principio, son como pequeñas zorras que se van metiendo. Eso tiene que ver cuando no vemos, por ejemplo, crecimiento espiritual en nuestra propia vida y creemos que hacemos las cosas bien a grandes rasgos. Hombre, yo no robo, yo no mato, yo no esto, pero mi vida en realidad no crece por esas pequeñas actitudes que en realidad son muy profundas y muy grandes. El Evangelio nos habla a nosotros de que nuestra vida es como una casa, ¿no? Nuestra vida espiritual es como una casa. En una casa, si tú dejas las ventanas abiertas, normalmente si vives cerca de una avenida, va a entrar un hollín, un polvo, el smog y la contaminación de los automóviles va a entrar. Si tú la dejas abierta un día, ese deterioro a tu casa, a que se afee, a que se ponga sucio, va a ser muy demorado. Pero si tú la dejas 3 días abierto, vas a notar que si no has trapeado y no has limpiado, empieza a ensuciarse. Y a veces las cosas que más desgastan son las más imperceptibles porque se filtran por todos los lugares. Deja un automóvil sin utilizarlo. Uno creerá, ay, tengo el carro nuevo porque no lo he utilizado. Y vas y lo abres y se desgasta mucho más que si entra en uso ese motor. El daño es mucho más grave. El daño es mucho más grave. Lo mismo ocurre con la vida espiritual. Estas cosas se van filtrando y precisamente su peligro radica en lo imperceptibles que son. Entonces, Pablo, ¿de qué sirve un caminar espiritual en el que yo rezo,
o me mantengo en una vida de oración, de devocionales, de prácticas aparentemente muy buenas, pero luego termino de rezar, cojo el teléfono y llamo a mi cuñado, a mi mejor amiga, y empiezo a hablar mal de todo el mundo. Ese caminar espiritual es un caminar espiritual, según lo que entiendo, vacío. Sí, muchas veces hay un caminar espiritual que termina siendo fingido. Yo termino fingiendo una vida espiritual porque asisto a un culto, porque asisto a la Eucaristía, porque voy a un grupo de oración, pero el daño que me estoy haciendo al engañarme a mí mismo es terrible, porque cuando yo hablo mal a otros, tarde que temprano va a generar una condena social también, no solamente la condena de Dios, sino una condena social. Si tú ves una persona que constantemente está contándote y trayéndote cuentos de otro, y esa persona después tú vas a confiar o necesitas confiar un secreto o algo, la última persona a la que van a acudir es a la persona que ya saben que murmura de los otros. Porque va a hacer lo mismo contigo. Correcto, ya hay una condena social. ¿Ya? Es tan mala la murmuración que incluso tiene una condena social. Bueno, yo tengo una pregunta, y es, ¿qué diferencia hay, Pablo, entre comentar y murmurar? Porque entonces nos volvemos como en silencio, no se puede hablar, uno no puede hablar de nadie, prácticamente no puede hablar de nada. Vamos a hablar del clima o de qué. Pero ¿qué diferencia hay entonces, para llevarlo a la práctica, entre comentar, describir algo, y murmurar? Bien, la murmuración es resaltar los defectos, los errores o la parte negativa de una persona. Desde mi punto de vista, desde mi apreciación personal, yo le hago creer a otra persona que mi punto de vista es real. La manera para no caer en la murmuración y poder hablar de otra persona que no esté presente es simplemente ser como testigo de una situación. Yo fui testigo, yo cuento con el ánimo de ser testigo. La realidad, esto fue lo que vi, esto fue lo que me contaron, pero sin ánimo de dañar. Y si yo siento que voy a dañar a esa persona, o que esa persona de estar presente se sentiría mal conmigo por lo que estoy diciendo, me detengo, porque ahí sí empieza la murmuración. Si es simplemente para una cuestión cotidiana, porque nosotros cuando hablamos de personas, una cuestión descriptiva, no es murmuración. Pero entonces ese medidor está bueno. Antes de yo abrir la boca, bueno, voy a evaluar cuál es mi intención con esto que voy a decir. Por eso tú decías al principio que murmurar es de ese origen como de generar ruido. Por eso tiene que ver con eso, que tú decías que lo asemejaban etimológicamente la palabra a ese río que va bajando y de generar ruido. Si tu intención es esa, generar ruido, algo molesto, dañar a alguien, ahí ya, ojo, hay que hacer una pausa porque estamos pecando. ¿Y cómo ese pecado de murmuración, cómo afecta a mi alma, Pablo? ¿Cómo la ensucia? Bien, la murmuración lo que hace en nosotros es todo aquello que nosotros estamos valorando negativamente en una persona, nos lo estamos añadiendo a nuestra propia alma. O sea, el murmurar es el daño o lo que tú valoras, o el juicio que tú haces sobre tu hermano, es un juicio que tú mismo estás acarreando sobre tu propia vida. Ese es el verdadero problema espiritual de la murmuración. Aquello que yo juzgo es aquello que yo mismo estoy cargando. Yo mismo seré acusado de eso que yo estoy hablando. A eso se refiere cuando nuestro Señor dice, no juzguen, porque la manera en que ustedes vayan a juzgar, con esa misma medida ustedes serán juzgados. Con la misma vara que medimos seremos medidos, es exactamente. O sea, eso habla de la murmuración. O sea que eso es demasiado delicado. Así es. En realidad la murmuración es un pecado grave. En realidad es grave, es de esos pecados graves, pero que se camuflan de superficialidad, se camuflan de la persona chismosa. Esa es una persona chismosa, es una persona que habla de los demás, pero cuidado, porque ninguna devoción, ningún rito, ninguna Dios lo bendiga, o es que yo hago esta devoción, o yo obtengo estas prácticas espirituales, te van a salvar si tú no tratas ese problema de raíz de hablar de los demás, de usar tu lengua. En tu lengua, en tu boca, Él dice, he dejado un gran poder. El poder de edificar o destruir. La murmuración destruye.
más la bendición y no hacer juicios, sino simplemente ser personas descriptivas sobre una persona, edifica. Si tú estás rodeada de personas o has caído en la murmuración, este es el momento de hacer introspección y revisar y decir, bueno, cada vez que me vengan esos deseos de hablar de alguien para poner conversación o porque se siente una emoción agradable hablar de alguna persona o resaltar algún evento negativo, refrena tu lengua y vas a ver que la relación con Dios va a comenzar a cambiar y tus oraciones van a ser respondidas más rápido, aceitan tu vida espiritual. Ese Pablo, es el poder ahí. O sea que las consecuencias de la murmuración básicamente son desconexión con Dios. Mis oraciones no serán escuchadas porque hay una desconexión. ¿Qué otras consecuencias, por ejemplo, a nivel social, entre los amigos, entre las familias o entre comunidades religiosas, por ejemplo? Yo he visto en ocasiones cómo entre mismos hermanos murmuramos y hablamos. Eso es como una puerta también a Satanás. Tiene consecuencias espirituales delicadas, porque destruye comunidades, destruye familias, destruye amistades. En realidad es muy delicado. Y por eso tú lo decías ahorita, el apóstol Santiago en la carta a Santiago, perdón, nos hablabas de esos principios. ¿Qué consecuencias, qué podemos extraer de esa carta como enseñanza para ir concluyendo este tema de la murmuración? Podemos extraer ¿Qué que nos dice Santiago? La murmuración nos hace jueces, jueces de personas que no conocemos. Muchas veces porque escuchaste algo de una persona no significa que eso sea verdad. Tú tienes que filtrar lo que escuches, hay que filtrar. Si ves a alguien que te está hablando mal de otro, pregúntate por qué lo está haciendo, no se lo permitas, exhórtalo. Porque no solamente se está contaminando él, sino que aquel que escucha se contamina a sí mismo y trae otra contaminación y otro juicio. Entonces tiene que haber alguien que detenga esa cadena deshonesta en la que se sigue y se continúa hablando mal. Si tú haces eso, entonces vas a ver a Dios actuar en tu vida. Es que mira que muchas veces nosotros le pasamos factura a Dios. Siempre. ¿Qué es pasarle factura a Dios? Es que Dios no me escucha, es que ¿por qué permite Dios que pasen estas cosas? ¿Por qué yo siendo tan bueno y a la gente mala le pasan cosas buenas y nosotros que somos tan rezanderos, tan trabajadores, tan espirituales no nos pasa? ¿No te has dado cuenta que detrás de ti hay una cantidad de pequeñas zorras de polvo que has dejado la ventana abierta y has quitado el desorden de tu casa más aparente, pero aquel que pasa desapercibido te tiene colmada la casa de suciedad y tu alma está agobiada por esto y no te permite recibir la acción y la gracia del Espíritu Santo que ya ganaste por creer. Entonces, este programa es para que nos pongamos alerta, para que velemos, para que estemos despiertos y como se trata de buscar a un Dios real, también tenemos que hablar de las cosas que realmente afectan nuestra relación con Él. Afecta a quien habla, afecta a quien escucha y afecta a la persona que está hablando. Mira, el daño es un daño tripartito. Al que habla, al que escucha lo que se dice y del que están hablando. ¿Sabes algo, Pablo? En mi casa, mi papá es muy gracioso, yo lo amo con todas las fuerzas de mi corazón y cogimos un vicio, por así decirlo, cuando empezamos a hablar de alguien que uno muchas veces no se da cuenta y ya se dio cuenta cuando va en la mitad de la conversación. Mi papá coge y dice, échele nudo a la lengua, échele nudo. Ayudémonos todos a detener esa murmuración, porque es muy nociva para nuestra alma, nuestra relación personal con Dios y para la vida en comunidad. Yo, Pablo, te invito a que finalices en 30 segunditos con una breve oración para que nuestras palabras sean de bendición y ya nos veremos en nuestro próximo programa. Entregamos nuestra lengua, Señor, a ti y te pedimos perdón porque hemos hecho daño con ella. Nos hemos dañado a nosotros mismos, hemos dañado a otro. Mas en el nombre de Jesús, por la autoridad de tu Espíritu Santo, recibimos hoy la gracia para refrenarla, para anudar y atar nuestra lengua, para bendecir y no maldecir, para edificar y no destruir. Amén. Amén.